Hola, soy Jorge Braulat, director de la Diplomatura de Economía Social y Clubes de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Quería llegar a todos ustedes con el mensaje de la importancia que tienen los clubes en Argentina y de considerarlos bajo la órbita de la economía social. En términos populares, sabemos que la economía social comprende a las entidades sin fines de lucro y que las cooperativas podríamos decir que son las abanderadas de la economía social. ¿Por qué no considerar a los clubes dentro de esta fórmula, dentro de la economía social? Igualmente que a las mutuales y a todas las asociaciones civiles en general. Los clubes, como las cooperativas y las mutuales, no tienen fines de lucro. ¿Qué quiere decir que no tengan fines de lucro? El lucro es la parte de la ganancia que se apropia el capital. Es decir, que a fin de año, cuando se hace un balance de cualquier entidad, sea cooperativa o sociedad anónima, el excedente o la ganancia, si es una sociedad anónima, va a parar a los dueños, a los empresarios que han aportado el capital. Ese es el lucro, la ganancia que se lleva el capital. En cambio, en las cooperativas y en los clubes, el excedente no se lo lleva el capital. En las cooperativas se lo lleva en proporción a quién fue el que produjo ese excedente. En las cooperativas de trabajo, quien produjo el excedente es el que trabajó. Por lo tanto, el excedente va a parar al trabajo, al trabajador. En los clubes, la cosa es más profunda todavía. Es decir, que todo el excedente no puede repartirse. Está prohibido que se reparta el excedente entre quienes contribuyeron a gestarlo, que serían los socios. Tienen que capitalizarse. Todo el excedente tiene que capitalizarse. En Argentina, durante 100 años, que es lo que ya tienen casi todos los clubes, tanto de las ciudades grandes como de las ciudades pequeñas, la capitalización de los excedentes fue el producto de la acumulación de un capital que es, en última instancia, un capital social, porque los asociados no pueden repartírselo, inclusive no pueden repartírselo si se disuelve el club. Si se disuelve el club, ese capital tiene que ir a parar al Estado. Es decir, está claro que los clubes no tienen finalidades de lucro, pero está claro que los clubes manejan bastante bienes, bastantes dinero, y que de alguna forma ese dinero que están manejando los clubes va a parar a una capitalización que será una capitalización social. Es decir, no tienen fines de lucro los clubes y son asociaciones de personas. Otra de las características que tienen las entidades de la economía social. ¿Qué quiere decir que son asociaciones de personas? Que cada asociado tiene un poder igual que el otro. Para compararlo con las empresas de lucro, diríamos que no son asociaciones de personas, sino que son asociaciones de capitales. Se juntan 4 personas y reúnen capitales, y si una de esas 4 aportó el 51% del capital, a la hora de decidir tiene mayoría por cuanto decidió aportar más que todos. Tiene el 51% de los votos frente a los otros 3 que tendrán en conjunto el 49%. Esto significa que el que tiene más capital es el que manda. En las entidades sin fines de lucro, como por ejemplo en las cooperativas, puede haber asociados que aporten más que otros. Sin embargo, eso no le da mayor derecho al voto. En los clubes, los aportes son las cuotas sociales en última instancia. Esos aportes son igualitarios o a veces no. A veces hay algunas categorías de asociados que tienen mayor aporte, ya sea de tipo voluntario o porque de alguna forma la cuota del club está fijada así. Ese mayor aporte que pueden hacer los socios no les significa un mayor poder, porque tienen todos un voto. Esa democracia en la gestión como asociación de personas
implica algo muy importante, no solamente desde un lugar económico, sino desde un lugar cultural. Nos acostumbramos a que en un club todos seamos iguales, independientemente de la fortuna personal que se tenga puertas afuera del club. Por eso que el club es un espacio integrador de la sociedad, donde de alguna manera, sobre todo en los pueblos medianos o grandes, en las grandes ciudades un poco más complejo, pero que en los pueblos medianos y grandes lo que se produce es una integración de tipo social, donde el club son todos iguales con los mismos derechos, y los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, que el club, de alguna manera, no es solamente un espacio recreativo, un espacio deportivo, sino el club termina siendo un emprendimiento que está a cargo de todos los socios, y ese emprendimiento debe gestionarse de manera democrática, y esa gestión tiene que ser eficiente. Tiene que ser eficiente porque de alguna manera, en la medida en que haya una ineficiencia, las cuotas sociales que sostienen al club no alcanzarían para brindar ningún tipo de servicio. O al revés, se necesitaría una cuota muy alta si hay ineficiencia para que el club brinde los servicios a los asociados. ¿Qué pasa con las nuevas ideas de las sociedades anónimas deportivas? Y este de alguna manera no es un enfrentamiento de tipo económico especulativo, sino es un enfrentamiento de tipo social y cultural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas entidades y personas ven en los clubes una oportunidad comercial, sobre todo en el fútbol. En Argentina hubo intentos de creación de sociedades anónimas deportivas, pero esas sociedades anónimas deportivas simplemente lo que quieren o querían es apropiarse del fútbol. El fútbol como negocio y no el fútbol como una integración social y como una forma de recreación de tipo deportiva. El fútbol como un espectáculo para que el asociado lo mire y no como un deporte para que el asociado lo mire y lo practique. Las empresas que de alguna forma han penetrado profundamente en los clubes europeos y prácticamente pertenecen a empresarios, y esos empresarios están deslocalizados. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor un club de Inglaterra, sus propietarios no viven en Inglaterra y sus intereses económicos no los tienen en Inglaterra. Eso pasaría en la Argentina en la medida que exista una penetración empresaria en los clubes, es decir, inversores privados que no se saben de qué lugares provienen y de qué capitales provienen, se llevarían el negocio que significa la actividad deportiva. Hay que tener en cuenta que cada vez más existen oportunidades de recreación en la medida que el tiempo disponible de las personas así lo permita. Las jornadas de trabajo de 8 horas van tendiendo a ser de 7 horas, de 6 horas, y de alguna manera el tiempo que queda libre cada vez es mayor y la recreación es más posible. Esto, vinculado con el tema de los clubes, no es una cosa menor. Los clubes están brindando una serie de servicios a los asociados pagan una cuota y de alguna manera después acceden a determinados servicios deportivos, natación, tenis o lo que fuere, y pagan un suplemento en función de lo que están utilizando. Así el club se asemeja casi igualmente a lo que es una cooperativa de consumo. En la medida que se utiliza un servicio o se consuma algo, el asociado lo tiene que pagar. Y el asociado con la cuota mantiene de alguna manera el club abierto. Pero para que después tenga ingresos, el asociado tiene que pagar los servicios que está utilizando. ¿Qué pasaría si de alguna manera los servicios fueran de empresarios privados, como de alguna forma a veces algunos clubes los concesionan?
Significaría que el precio que se pagaría por la utilización del servicio no tiende al costo, que es lo que tienen los clubes, sino que tiende al precio a maximizar la ganancia. No le interesaría al empresario que accedan al servicio muchísima gente, sino que accedan al servicio la gente necesaria que puede pagar el precio que le signifique una mayor ganancia. Esto es como decir, alguien que produce algo no le interesa la mayor venta, sino le interesa el mayor rendimiento. Esto es aplicable a cualquier tipo de empresas. Lo que estamos tratando de inculcar y de alguna manera profundizar es que el club, como cualquier entidad asociativa de la economía social, cualquier asociación civil, tiene un componente económico, tiene un componente social integrador y tiene un componente cultural importante, que es la identificación de las personas con su lugar, con su club, con su historia, y que de alguna manera la asume no solamente el empresario, si fuera una actividad privada, sino que la asume la comunidad. El club, de alguna manera, es de todos, con las particularidades del caso. El club es a veces poca razón y mucha pasión, y lo que se necesita es pasión para los deportes y razón para la gestión, para la actividad. No está desprendido el club de la actividad económica y debe tender a la eficiencia. Esa eficiencia no es una eficiencia al servicio del capital, sino es una eficiencia al servicio de la sociedad. Es una eficiencia de tipo social. En Argentina se dicen que hay aproximadamente 20.000 clubes. Algunos clubes grandes o muy grandes para lo que es la dimensión del país, pueden tener hasta 500, 600, 700, 800 y hasta 900 empleados. ¿Qué significa esto? Significa que son generadores de empleo también, de un empleo digno, de un empleo en blanco, de un empleo que de alguna manera hace que vivan alrededor de ese empleo muchas familias. Por supuesto que no todos los clubes tienen 900 empleados. Los clubes en las ciudades medianas pueden tener 40, 50 y hasta 100 empleados. Los clubes en las ciudades pequeñas pueden tener 6 o 7 empleados. Los clubes barriales de lugares económicamente marginales no tienen empleados y a veces contratan determinados servicios para el mantenimiento. Pero toda esa gestión de tipo económico debe sumarse cuál es el volumen y lo que aportan al Producto Bruto los clubes. Si suponemos que hay 20.000 clubes a un promedio de 40, 50 personas que trabajan en función del club, no son una cantidad de empleo despreciable en la magnitud de lo que significa Argentina. Por eso es que los clubes deben empezar a relacionarse con lo que son en esencia entidades de la economía social y relacionarse con las cooperativas o las cooperativas relacionarse con los clubes. Por ejemplo, ¿por qué la cantina de un club que es generadora de ingresos, de un club mediano, de un club grande, que es generadora de ingresos, no es concesionada a una cooperativa de trabajo, que va a tener una distribución de los ingresos de esa cooperativa de manera equitativa y se tenderá a una sociedad mucho más equilibrada? ¿Por qué los clubes que compiten en el campo de fútbol o en la cancha de básquet dejan de competir con respecto a las cuestiones económicas y compran en conjunto el material deportivo? ¿Por qué los clubes de una ciudad mediana, que pueden ser 15 o 20 clubes, no compran la indumentaria deportiva a una cooperativa de trabajo, a una cooperativa de producción de indumentaria deportiva? Porque de alguna manera la cooperativa va a producir con los colores de cada uno, con una calidad uniforme, va a producir
y el club va a hacer compra de trabajo local. ¿Por qué, de alguna menor manera, las pelotas de fútbol, las pelotas de tenis, las pelotas de básquet no tienen una gran central de compra los clubes, por decir algo utópico? Y esa central de compra tiene en cuenta no solamente el precio y la calidad, sino también dónde va a parar el dinero que los clubes aportan para la compra de esos materiales. ¿Va a parar al extranjero en función de una importación que se haga o va a parar al trabajo local? Al trabajo local de un empresario que de alguna manera tiene fines lucrativos o al trabajo local de una cooperativa de trabajo. La estrategia de integración de los capitales de los clubes con las cooperativas y con las mutuales me parece importante. Muchísimos ejemplos hay de integración de este tipo, sobre todo de las mutuales, sobre todo en las provincias de Córdoba y en las provincias de Santa Fe, donde la integración cooperativa, mutual y club se da perfectamente. De alguna manera es necesario que los que analizan, trabajan dentro de la economía social, visualicen la integración importante desde un lugar económico que tienen los clubes y de esta manera pondremos un freno a la apetencia del capital por los clubes, no por los clubes, por el deporte que promueven los clubes. Bueno, espero que estas reflexiones de alguna manera sean de utilidad. Muchas gracias.